Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Amén. Bienvenidos sean cada uno de ustedes aquí a Capilla del Calvario, Home Desert, aquí en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesucristo dijo, hermanos, dijo, de cierto les digo, que todo aquel que sigue el pecado es esclavo del pecado. Pero ¿saben qué? Jesucristo rompe cadenas. Jesucristo rompe esas cadenas de pecado. Y en esta tarde venimos a cantarle y a bendecirle y decir cómo Él nos ha sacado de donde estábamos esclavizados. Amén. Así es que vamos a comenzar este servicio alabando al Rey de Reyes, Señor de Señores, con esta alabanza que se llama Cristo rompe las cadenas. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya.
Cristo rompe toda cadena, ¿verdad? Cristo rompe todo pecado, Él perdona todo el pecado. Solo hay que arrepentirnos, dice la palabra, ¿verdad? Pero también dice, hermanos, que un día, aunque tú no lo creas, aunque tú no creas en Cristo, tu lengua confesará que Él es el Rey y tu rodilla se doblará ante Él, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, ¿por qué no hacerlo ahorita? ¿Por qué no hacerlo desde hoy? Rendirnos a Él. Amén. Dice esta alabanza: te alabarán, oh Jehová, todos los reyes. Amén. Gloria a Dios.
nuestras vidas y vamos a mirar cómo Él va a hacer cambios en nuestras vidas. Amén. Así vendrán los problemas, vendrán las tormentas, pero con Él estarás seguro. Yo te lo aseguro, porque ¿sabes qué? Yo soy un ejemplo, un testimonio vivo de lo que ha hecho el Señor. Amén. Así como dijo Pablo, mírenme a mí lo que ha hecho Él, el Señor en mí. Eso les digo hoy también, porque más al ratito les voy a contar lo que el Señor ha hecho en mi vida. Amén. Gloria a Dios. Pero mientras, hermanos, vamos a seguir adelante llevando la palabra de Dios. ¿Y cuánto le decimos, heme aquí, Señor? Amén. Así como el profeta Isaías, heme aquí, Señor, ¿verdad? Aquí estoy, envíame a mí. Gloria a Dios. Amén. Hay que hacer este compromiso esta tarde con nuestro Señor. Decirle, heme aquí, Señor. La mies es mucha, hay gran necesidad.
del Señor, hermanos. Por eso Él dijo en Juan 3:16 que de tal manera Él amó al mundo que entregó a su único hijo, hermanos, porque no había otra manera. No se podía pagar ese precio que se debía tan caro. No había ser humano que lo pagara. Tuvo que dar a su hijo para que su hijo en obediencia viniera, se sometiera al Padre y muriera en una cruz tan terrible. Pero hermanos, lo bueno que ya lo hizo. Y ahora reconozcamos lo que ha hecho con ese propósito de morir en la cruz. Que ahora somos libres. Que ahora tenemos vida eterna. Que ahora somos triunfantes. Que ahora hemos vencido al pecado a través de Él. Así es, aleluya. Él fue el que tomó nuestro lugar y tú te beneficiaste, yo me beneficié. Amén. Amén. De tal manera, Él nos amó que se entregó todo. Su vida no está conmigo.
con mi alma, mente y corazón. Amén. Vamos a seguirle, ¿verdad, hermanos? Amén, aleluya. Hasta el resto de nuestras vidas, Amén. porque nos ha amado y nos ha librado. ¿Por qué nos damos la bienvenida a cada uno? Miren, tenemos las familias están creciendo. Ya tenemos a los niños aquí, miren, a Alex, Maceo, a Pablo, ¿cómo es el otro nombre? Bernal. Pablo Bernal. Y las mamás, miren, bienvenidas, mamis. Amén, amén. Amén. Dios me las bendiga, Dios me las guarde. Yes, aleluya. Amén. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Pablo, que nos trae los anuncios, y vamos a orar, ¿verdad? Por la iglesia y por la ofrenda. Sí, aquí está. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a Capilla del Calvario, Pan Desert. El día de hoy tenemos los anuncios, como es el domingo, servicio en inglés a las 10 a.m. con el pastor Joe Coleman. El evangelio de hoy se tituló En Movimientos en Hechos, capítulo 13. Tenemos servicio en español a las 2 p.m. Examínese cada uno a sí mismo y como así del pan y beba de la copa. Primero de Corintios, capítulo 11, 17 a 34. El martes tenemos discipulado de varones en inglés en el cuarto de jóvenes. Estudio bíblico de mujeres en inglés a las 6 p.m. El miércoles servicio de oración en inglés en el campo de batalla o en el balcón. Segunda de Samuel, capítulo 11. Los jueves tenemos oración de damas en inglés. Cuarto de jóvenes a las 9 a.m. Los viernes estudio bíblico en español con el pastor José Ruébano. Estamos en Primera de Samuel, capítulo 14. Información y dirección llamada al 760-993-8931. Los sábados tenemos oración de varones en el cuarto de jóvenes a las 8 a.m. Amén. Ahora vamos a pasar a leer un poco de la Biblia, y vamos a pasar aquí donde dice Apocalipsis 3, capítulo 10, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el tiempo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el hombre de mi Dios y el hombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora vamos a hablar un poco de los tiempos que estamos viviendo, de lo que estamos cada día enfrentando. Son momentos difíciles, en lo que podemos ver que ya lo que está pasando son momentos apocalípticos. Ya aquí en adelante, como dicen, nada va a ser fácil. Todos los días son momentos difíciles, son momentos en que tenemos que agarrarnos más y más de la palabra de Dios y seguir siguiendo los ejemplos, y seguir siendo ejemplo para todos aquellos que en este momento siguen navegándose en las aguas del mundo y que creen que lo que estamos viviendo no es verdad, pero todo está escrito en la palabra de Dios, y todo lo que está escrito ahí se está cumpliendo, y eso es lo que tenemos que estar cada día agarrándonos más y más de las manos de Dios. También vamos a dar gracias por los diezmos, vamos a dar gracias por la oportunidad que Dios nos da cada día de poder salir a las calles, poner un poquito de dinero, y por eso agradecer y poder dar un poco de lo que Él nos da a nosotros. Muy buenas tardes a todos.
Gracias. Aleluya. Bendito es el Señor, amén. Vamos a cantar una canción, para la ofrenda, pero antes de eso, esta canción se titula Una llaga podrida. No sé si la han escuchado, pero quiero darles un poquito de lo que era mi vida antes. Mi vida era antes así como esta llaga podrida. ¿Saben qué era? En los tiempos de antes se llamaba lepra. Y la lepra siempre ha sido un semejante al pecado. Y así era mi vida, llena de pecado. Y no digo que el pecado ya no vive en mí, ¿verdad? Pero ahora soy libre de ese pecado por Jesucristo. Amén. Yo era alcohólico, yo tenía mucho odio en mi corazón, yo tenía mucha avaricia, tenía mucha codicia, muchos problemas había en mi vida. Amén. Y no sabía cómo vencer yo eso. Era terrible a veces vivir en soledad, vivir porque pensamos que el mundo nos comprende, pero no es así. El mundo siempre busca lo que es suyo. Entonces, cuando estamos en el mundo, pensamos que somos hermanos, que convivimos así como ahora, pero no es cierto, hermanos. Es solo una mentira. Porque mientras puedan, te van o también nosotros, a dar una puñalada atrás. ¿Por qué? Porque siempre, el mundo siempre está buscando estar arriba. Cuando dice Jesucristo que deberíamos de buscar el beneficio de nuestros hermanos. Yo estaba muy lejos de eso, hasta que conocí a Cristo Jesús. Y no soy perfecto, como les digo, claro, de ninguna manera soy perfecto. El cristiano no llega a ser perfecto en pecado, sino que llega a ser perfecto en madurez. Ahí es donde sí podemos ser perfectos, maduros para el Señor Jesucristo. Dice que cuando lleguemos a esa perfección de madurez, entonces podremos vencer. Y el Señor estando cara a cara con nosotros, que eso va a ser a través de la muerte, desafortunadamente, pero por eso decía Pablo que el morir es ganancia, porque vas a mirar a Cristo Jesús. Entonces sí, hermano, vas a poder vencer en todo, porque hasta tu cuerpo será glorificado. Ya no más vas a tener tendencias, ya no más vas a tener tentación, porque todo eso ya va a ser vencido. Ya se venció el espíritu, se venció el alma, pero ahora lo que falta es el cuerpo. Y ese va a ser el último que será glorificado en Cristo Jesús. Amén. Y por eso esta canción quiero que la escuchen. Esa era mi vida antes, pero gracias a Jesucristo ahora soy una nueva criatura. Amén. Una llaga podrida era mi vida.
Y por eso, hermanos, predicamos a Cristo. Amén. Por eso, hermanos, ahora donde quiera que vayamos, hablamos de Cristo. Así es, gloria Porque a Él nos ha Dios. salvado, porque Él nos ha sacado de la basura. Amén, amén. Ya miren, desde chiquititos hay fellowship. ¿Ah? Desde chiquititos hay hermandad. Y hablan en lengua. Y ellos entienden. Amén. Qué bonita es la familia, ¿no ven? Ese es el plan de Dios, hermanos. La Amén. familia, el papá, la mamá, los hijos. Porque de ahí sale la ciudad, de ahí sale el pueblo y de ahí sale el resto del mundo, hermanos. Ese es el plan que Dios tiene en su corazón. Y ese es el plan que Dios va a restaurar. Nomás tenemos que ser pacientes, hermanos. ¿Ok? Amén. ¿Estamos listos para la palabra? Amén. No tenemos cumpleaños ahorita, ¿verdad? No, Todos ay, estamos no. bien. Miren, hermanos, qué perfecto es el Señor. Amén. Hoy es el día que celebramos la Santa Cena de Jesucristo. Amén. Y exactamente hoy cayó el capítulo donde Pablo va a hablar de la Santa Cena del Señor, donde va a corregir a lo que hacían los corintios después de los 5 años que él se fue, que estuvo ahí con ellos. Vamos a mirar qué fue lo que hicieron, en qué convirtieron la Cena del Señor y por qué es tan importante esta Cena del Señor. Hermanos, que no sea un ritual, que no sea una religión, sino que sea un momento donde nos acercamos más a Cristo, donde miramos lo que Él hizo por nosotros, donde en realidad, porque recuerden, esa palabra, recuerden, ¿por qué? Porque se nos olvida. Al ser humano se pone confortable, se pone a gusto y se nos olvida. Por eso es que pasamos por cosas difíciles, hermanos. ¿Por qué? Porque se nos olvida. Si tuviéramos todo bien bendecido, dinero, casa, trabajo, que no te faltara nada, sin enfermedad, sin nada de eso, te aseguro que estaríamos lo más lejos de Cristo que se pudiera. ¿Por qué crees que cantamos esta canción? Porque salimos de la basura, porque el mismo hombre sigue su rutina, sigue su camino, sigue su corazón y se va hundiendo más y más y más y más. Y solamente Cristo te puede sacar Amén. de ese lugar donde se sigue hundiendo el hombre. Es como si él mismo agarrara una pala y empezara a cavar su propia tumba. Solito está quitándole más tierra y está haciendo el hoyo más hondo hasta que ya se encuentra, ya no hay escalera, ya no hay nada, ya no se puede subir de ese hoyo. Tiene que venir Jesucristo con su mano y rescatarte de ahí. Amén. Solamente, hermanos. Por eso que es tan importante esa cena, porque aquí es un resumen de todo lo que el Señor hizo por ti y por mí, de toda su vida, de todo el evangelio, de todos los milagros que Él hizo, de todo lo que vino a enseñar. Es un resumen de todo eso. Así es que por eso dijo, háganlo en memoria mía, porque se nos pasa a ir en así, Así es. ponente la cabeza. Amén. Amén. Bueno, hablamos a Primera de Corintios, no segunda, Primera de Corintios capítulo 11 y vamos a comenzar, nos quedamos en el capítulo 17, terminamos el 16 el domingo pasado. Amén. Vamos a orar. Siempre hay que estar en oración. Decía Pablo mismo, orar sin cesar. Padre, gracias. Gracias por lo que tú instituiste, Señor, esta cena. Gracias, Señor, porque allí tú nos diste cuenta, nos dijiste, Señor, que ese era el nuevo pacto. Ese era el pacto para el ser humano, para la salvación, para ser libre, para la libertad de este mundo que nos esclaviza a todas sus cosas que nos enseña, Señor. Padre, te pedimos que hoy salgamos libres, Señor, de tendencias, que salgamos libres, Señor,
de cosas con las que estamos luchando, Señor. Que tu mano nos libere, así como tú liberaste a Israel de Egipto. Como tú lo sacaste con esa mano fuerte y le enseñaste a Faraón quién eras tú. Dios que puede, Dios poderoso, que puede sacar a su pueblo de cualquier lugar, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des oídos para oír, que nos des ojos para mirar lo espiritual y para entender tu palabra, que nos mandes de tu Espíritu Santo y nos llene y nos lleve siempre y sea esa lámpara a nuestros pies, porque necesitamos esta palabra para seguir adelante. Amén. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Aleluya. Bueno, habiendo dicho eso, ay. Había muchos problemas en Corintios, hermanos. ¿Ok? Como vamos mirando en cada capítulo, Pablo exhorta a los hermanos, pero también les dice sus problemas, ¿verdad? También les dice lo que están haciendo mal y les dice cómo corregirlo. Y ahora no es diferente. ¿Ok? Miren cómo comienza el versículo número 17. Lo comienza con otro pero. Pero, ¿ok? Dice, al encargarles lo siguiente, no los alabo. Porque al comenzar el capítulo 11, él les dijo, los alabo. Porque en todo se acuerdan de mí, de lo que les había enseñado, ¿verdad? Pero después dijo, pero hay unos problemitas que tenemos que arreglar, ¿verdad? Y lo mismo aquí dice, pero al encargarles lo siguiente, no los alabo, pues no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. ¡Wow! ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que puedan pasar estas cosas? ¿Ok? Pablo dice, pero tenemos que trabajar en una cosita. Y vamos a mirar de qué se trata. De la misma cena del Señor. ¿Ok? Los creyentes en Corintios hacían esto. Se reunían, aunque Pablo ya les había enseñado la manera correcta de hacerlo. Ellos se reunían después de que él se fue. Los más ricos llevaban comida en abundancia. Y no solo comida, hermanos. Llevaban de beber alcohol. Bebidas alcohólicas. Vino. ¿Ok? Eso en sí era un problema. ¿Ok? Pero ahora, ellos cuando se venía el tiempo de celebrar la Santa Cena, los que llevaban la comida, los que llevaban la bebida, se ponían bien a gusto a comer, a compartir entre sus familiares y se olvidaban de los demás hermanos. Recuerden como en estos tiempos hay gente que tiene dinero y puede comer a sus anchas y hay gente que no. Gente que ni siquiera puede ir a McDonald's. ¿Ok? Entonces, ¿ustedes creen que era correcto que ellos se sentaran a la mesa a comer bien a gusto su pollo, su steak, sus bebidas y los demás allá solo mirando? Dice Pablo, aquí hay un problema. ¿Ok? Pero no solo eso, se rehusaban de participar o dejar participar a los demás. ¿Ok? Y no le daban importancia a los hermanos más pobres. Por eso Pablo tuvo que intervenir. Por eso Pablo tuvo que escribirles esta carta para decirles, miren, lo que están haciendo no está bien. Y por eso no los alabo. Necesito decirles que se tiene que corregir esta situación. ¿Ok? Hay una palabra, o hay la palabra mal, que quiere decir que están haciendo algo mal, algo malo, ¿verdad? Pero dice, en vez de estar haciendo algo malo, están haciendo algo peor todavía. La palabra peor es todavía más bajo que malo. Ouch. ¿Ok? Ahora cambia Pablo
de tema. Pasamos de discutir de las damas en el culto a hablar acerca de la comunión del Señor. ¿Ok? ¿Se acuerdan del versículo 2? Aquí en el mismo capítulo, que dice: los alabo porque en todo se acuerdan de mí y retienen las enseñanzas transmitidas tal como yo les entregué. Pablo les enseñó las cosas correctamente, pero a través de los años se habían desviado y habían cambiado esa manera de ser. Y ahora vamos a mirar que también la iglesia se ha desviado. Ya no hay importancia para la cena, ya no hay importancia para la observación de lo que hizo el Señor en esa noche, de lo que instituyó. Vamos a ver esa importancia, ¿ok? So, en este versículo, con respecto a la cena del Señor, específicamente dice él: no los alabo. ¿Ok? Sigamos. 18 y 19. Y les va a decir por qué. ¿Ok? Dice: primeramente, porque cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes disensiones, y en parte lo creo, porque es preciso que haya entre ustedes hasta partidismos, para que se manifieste entre ustedes los que son aprobados. Primer problema: divisiones. ¿Ok? Pablo ya lo había puesto, es más, comenzó con eso la carta de Corintios en el capítulo número 1, del 10 al 11, les explica que ellos estaban divididos, que no hacían las cosas, y dice que, es más, vayamos ahí, dice el versículo 1, el capítulo 1, versículo 10, dice: los exhorto, pues, hermanos, por el nombre les está diciendo, hagan las cosas correctamente, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que se pongan de acuerdo y que no haya más disensiones entre ustedes, sino que estén completamente, ¿cómo? Unidos. ¿Y qué significa la palabra coinonía? Unidad. ¿Qué es lo que hacemos en la cena del Señor? Nos unimos. No solamente nosotros, ¿se acuerdan? Sino con Cristo, en un solo cuerpo, en un solo pan, en una sola sangre. ¿Verdad? Eso es lo que tenemos que mirar. Y luego les dice: porque se me ha informado de que ustedes, hermanos míos, por los de Chloe, que entre ustedes hay contiendas, hay peleas. ¿Ok? So, el número 1 era esa división. Pero ahora les dice aquí, mira, en el 19 dice: porque es preciso que haya entre ustedes hasta partidismos. ¿Para qué? Para que se manifieste entre ustedes los que son aprobados. ¿Ok? ¿De qué aprobación estaba hablando Pablo ahí? Vamos a 1 de Tesalonicenses 2:4. Esa es otra carta que él escribió a otra iglesia. Dice: más bien, según fuimos aprobados por Dios para ser encomendados, ¿con qué? Con el Evangelio. Así hablamos, no como quienes buscan agradar a los hombres, sino a Dios, quien examina nuestro corazón. Cuando venimos a la cena del Señor, hermanos, ¿qué vamos a mirar? Es más, ¿cómo se llama el título? Examínense cada uno a sí mismo. Y luego nos dice: y si quiere ser partícipe de la cena, es ok, hágase a un lado y usted váyase al baño en ese ratito. Y no, dice: examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Es un mandato, es un mandamiento. No dice que si usted
que es opción. Porque si no, él dijera, examínese cada uno, y si piensa que no es justo, ok, no lo tome. Porque la justicia no está en usted. La justicia está en Cristo Jesús. Por eso dice, examínese. Cuando usted se examina y usted dice, yo estoy en pecado, no estoy haciendo las cosas, Señor, perdóname. Desde ese momento, hermano, desde ese momento exacto, usted es perdonado y usted viene a ser digno para participar de esa cena. ¿Ok? Mucha gente tiene eso al revés. Piensa que porque, ¿quién no es pecador en este mundo? ¿Quién no comete pecado? Entonces nadie podría comer de esa cena. El punto es de que somos pecadores y necesitamos de ser partícipes de esa cena. Y vamos a mirar más adelante por qué. Es importante participar de esta cena. ¿Ok? 22 y 23. Dice, óyame, Falta el 20, 21. ya leímos el 19, ¿verdad? Sí, 20 al 22, perdón. Dice, porque cuando se reúnen en uno, ¿ven? Debe de ser en unidad. Cuando se reúnen en uno, eso no es para comer la cena del Señor. Pues cada cual se adelanta a comer su propia cena, y mientras uno tiene hambre, si miran, otro se haya embriagado. Qué bonito. Eso, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Que nos embriaguemos? No. Dice que no deberíamos en ningún momento estar embriagados. ¿Por qué? Porque cuando estás embriagado, ¿quién viene? Si en nuestros propios sentidos viene el enemigo, pone tentación en tu mente y nos vamos a veces, ahora imagínate bien borracho. No tienes control. Llega el enemigo, te dice ¿por qué crees que la gente se vuelve valiente cuando está borracha? Porque el enemigo puede ponerte cualquier cosa en tu mente y tú ya actúas. Hey, ¿te acuerdas, Norla, cuando aquel te la rayó? ¿Te acuerdas cuando te mentó a tu mamá? Y Norla, sí me acuerdo, ahora sí me la va a pagar. Y ojalá ahí parara la cosa, hermanos, pero se va poniendo peor, peor y peor, y termina a veces hasta la gente perdiendo su vida, perdón. Y no es correcto. Por eso dice la palabra de Dios que no deberíamos de siquiera tomar. Es más, el que tiene problemas de alcohol, que le huya al alcohol, que se vaya lejos. ¿Por qué? Porque se va a meter en problemas. ¿Ok? So dice el 21, pues cada cual se adelanta a comer por su propia cena, su propia cena, y mientras uno tiene hambre, el otro se halla embriagado. ¿Acaso no tienen casas a donde comer y beber? ¿O menosprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que tienen? ¿Qué les diré? Perdón, avergüenzan a los que no tienen. Siempre me como el no. Y cambia, la palabra de Dios cambia completamente cuando le quitas una una sí, un no, ¿verdad? Para que miren cómo se oye, dice, o menosprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que tienen, Que no. que no tienen. ¿Ve? Dice, ¿qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabo, hermanos. ¿Ok? En los 5 años de ausencia que Pablo se había alejado de la iglesia de Corintio, algo cambió. La fiesta de Agape que Pablo había establecido para convivir en comunión, que es la cena, ¿ok? Se había convertido en nada más que una fiesta de borrachos. Triste. ¿Ok? Y ahora hay iglesias que todavía usan vino regular con alcohol. Bueno, no vamos a nombrar nombres ni nada. Solo lo estoy diciendo por el ejemplo. ¿Ok? Porque necesitamos, hermanos, ¿cuántas veces lo he dicho?
leer la palabra de Dios, para que no haya confusión, para que no estemos esclavizados a una costumbre que desde chiquitos a veces la traemos, ¿ok? Y nosotros pensamos que es correcto, nosotros pensamos que está bien, y no está bien, ¿ok? So, ahora la evaluación de Pablo es sumamente interesante. ¿Por qué? Hoy en día, en muchas iglesias la comunión es opaca y triste, ¿ok? La razón de esto se debe al énfasis, y hablamos un poquito de esto en el, muy poquito en el estudio bíblico, en el énfasis, ya me perdí aquí. Oh, perdón. So, en el énfasis puesto en el proceso de la muerte de Jesús, en su dolor, en vez de enfocarnos en qué, en su propósito, ¿qué cumplió Él en esa cruz? Ese es el énfasis que debemos de tener. Sí sufrió, sí debes de saber y tenerlo en cuenta, pero eso no es lo más importante. Lo más importante, eso tenía que pasar. Él se los dijo muchas veces a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre padezca, sea muerto y después resucitará. Es más, en unos pasajes hasta les dio exactamente lo que le iban a hacer, les dio ejemplos, que le iban a escupir, que lo iban a bofetear, que lo iban a latigar y que lo iban a crucificar. ¿Ok? Sí, hay que saber que le hicieron todo eso. Pero más que eso, hay que estar seguros de que ¿qué fue lo que Él cumplió al ir a la cruz? Ese es lo más importante, el propósito. ¿Creen ustedes que esto es lo que pretendía Jesús? ¿Que se acordaran nada más de su sufrimiento? No. Creo que la intención de Jesús hacia nosotros no es tanto que recordemos su dolor, sino que quedemos asombrados de nuestra ganancia, hermanos. ¿Ok? Que debido a la obra terminada en la cruz, estamos milagrosamente, gloriosamente y totalmente libres del poder del pecado y del castigo del pecado. Eso es lo importante. Por eso Pablo dice: tenemos que hacer esto y lo tenemos que hacer correctamente, en unidad, sin embriaguez, sin disensiones, sin divisiones. Es exactamente lo que está diciendo Pablo. ¿Ok? Ahora, esta parte del 23 al 26 es muy interesante. Antes de que yo estudiara esta parte, yo no sabía esto. ¿Ok? Mira, pon atención. Dice: porque yo recibí del Señor la enseñanza que también les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria mía. El Señor le había dado a Pablo directamente este mandato. Esta carta a los Corintios, Pablo la escribió en el año 55 y 56 después de Cristo. ¿Okay? El primer evangelio que fue escrito, que se cree que es el evangelio de Marcos, fue escrito en los años 60, entre los años 60 y 70 después de Cristo. Mira, si tú estás buscando una autenticidad para saber si Pablo era un apóstol o no, aquí él dice: porque yo recibí del Señor la enseñanza. Él no lo había leído en ningún evangelio,
Él recibió este mandamiento directamente de Cristo. Hay otras cartas que él escribió donde dice que él fue llevado al cielo y él no sabe si en físico o en espíritu. Y obviamente ahí fue tal vez donde se le dio este mandamiento. Increíble. Pablo fue el primero en instituir esto. La instrucción de Pablo fue el primer registro bíblico de la institución de la cena del Señor. Es por eso que él le ponía tanta énfasis a que lo hicieran correctamente. ¿Ok? Y él dice, recibió revelación directa del Señor. Él no lo leyó de ninguno de los evangelios. ¿Ok? Entonces dice el 26, dice, o el 25, asimismo tomó la copa después de haber cenado y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Todas las veces que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que venga. Qué precioso. Lo relató casi como si él hubiera estado ahí presente. ¿Quién estaba presente? Jesucristo, el que se lo dijo. Me imagino que le dijo, relátalo así, porque eso así pasó. ¿Ok? Para recordar su sacrificio, él no pidió un monumento. Jesucristo no pidió un monumento, ni un día de fiesta, hermanos. ¿Ok? Pidió que disfrutáramos simplemente de una comida, que tuviéramos unión, que tuviéramos coinonía. ¿Ok? Miremos algunos pasajes, algunos ejemplos de Jesucristo. Lucas 19:5 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, alzó la vista y lo vio. Está hablando de Zaqueo, un chaparrito que se subió a un árbol porque quería mirar a Jesús. Dice, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me quede en tu casa. ¿Y saben qué hicieron en esa casa? Comieron. ¿Ok? Esa es una. Juan 21:12. Jesús les dijo, vengan, coman. Ninguno de los discípulos osaba preguntarle, ¿tú quién eres? Pues sabían que era el Señor. ¿Se acuerdan de cómo le decían a Jesucristo? Que era un glotón, que se la pasaba comiendo. Sabían que a Jesucristo le gustaba comer. Cuando Él les dice, vengan, coman, inmediatamente lo reconocieron. Es el Maestro. Él siempre nos llevaba a comer. Él siempre nos daba carne. ¿Se acuerdan de los 5,000 que hizo que todos comieran? Y después los 4,000 que todos... Hubieron muchos ejemplos. ¿Ok? Lucas 7:34 dice, ha venido el Hijo del Hombre que come y bebe. Y dicen aquí un hombre comedón y bebedor de vino. Dice, amigo de los publicanos y de los pecadores. Gloria a Dios. ¿Sabes por qué era amigo de los publicanos y de los pecadores? Porque cuando él iba a comer con ellos, ellos se convertían a Cristo Jesús. Por eso él era su amigo. Por eso él era amigo de los publicanos, amigo de los pecadores. Nuestro amigo, hermanos. Amén. Por eso tenemos que venir a la cena. Por eso tenemos que ser partícipes. Gladly. ¿Cómo se dice esa palabra? Glad. No, con gusto, gustosamente. Venir a la cena del Señor. Amén. ¿Ok? Si miran la imagen, el Señor le gusta comer, hermanos. ¿Ok? Por eso dice en Isaías, todavía una más, es la última escritura que tengo por hoy. Dice, ¿por qué se gastan el dinero en lo que no es pan? Dice, y su trabajo en lo que no satisface. Óiganme atentamente,
y coman del bien, y su alma se deleitará con manjares. Al Señor le gusta hacer ejemplo de la comida. Por eso dice: yo soy el pan, yo soy la sangre. Tienen que comer del pan y tienen que comer de la sangre. ¿Se acuerdan qué significa eso? No es literal, hermanos. ¿Ok? Significa que tienes que aceptar lo que Él hizo en la cruz. Cuando tú aceptas ese sacrificio como tu salvación, tú estás siendo partícipe del pan y de la sangre. Entonces, ¿por qué nos da miedo venir cuando se va a celebrar la cena del Señor? ¿Cuál es la verdadera, el verdadero propósito de cuál lo hacemos? Primero, para recordar, y segundo, para que tú sepas, sin ninguna duda, de que eres salvo. De que tú, cuando mueras, tú vas a ir hacia la presencia de Cristo. Por eso lo hacemos, hermanos. Amén. 27 al 30. Otro importantísimo, dice: de modo que cualquiera que coma este pan y beba esta copa del Señor de manera indigna, será culpable del cuerpo, de la sangre del Señor. Aquí es donde la gente usa estos pasajes para poner condenación a la persona y decir: tú no eres digno, tú no deberías de comer. ¿Ok? No, eso no es lo que está diciendo aquí. Lo que está diciendo aquí es que si tú comprendes lo que el Señor hizo en esa cruz, el propósito, si tú lo comprendes y aún así tropiezas esa sangre, tropiezas ese precioso pan que fue quebrantado por ti, entonces tú eres culpable. ¿Ok? Sabiendo, como diciendo, pues, ok, Él murió por mí, but I don't care. No me importa. Yo voy a hacer lo que me dé la gana, yo voy a vivir, es mi vida. Eso es lo que está diciendo aquí. Todos no somos justos. Nadie somos dignos. No está diciendo que tienes que venir siendo digno. ¿Ok? Eso dice el 28. Por tanto, por eso ahora dice: por tanto, examínese cada uno a sí mismo, piense, arrepiéntase y coma del pan y beba de la copa. No que deje de beber, sino que sea partícipe. Así como somos partícipes de la iglesia, también tenemos que ser partícipes de la cena. ¿Ok? Miren por qué. Porque el que come y bebe, no discerniendo el cuerpo, lo mismo otra vez, juicio come y bebe para sí. ¿Ok? Por eso hay entre ustedes muchos enfermos y debilitados, y muchos duermen. ¿No crees que es importante la cena del Señor? Mira lo que causa. ¿Ok? Dice: pero si nos examinamos, bien a nosotros mismos, no se nos juzgaría. ¿Sí ven? ¿Dónde está ¿dónde está el ser digno? En Cristo Jesús. Solo tú tienes que arrepentirte, darle todo a Cristo, entonces no serás juzgado. La única razón por la cual vas a ser juzgado es sabiendo que que lo que Él hizo en esa cruz, y todavía haciendo lo que tú quieras. ¿Ok? ¿Sí comprendemos eso? Mira, la base de estos pasajes, muchos piensan que no son dignos de participar en la comunión, especialmente si están luchando con un pecado o con una tentación, ¿ok? En particular. Pero esto es como pensar de esta manera, hermanos. ¿Ok? El médico que te dice, que le dice a una persona: ponte bien y luego ven a verle. Es imposible, ¿verdad? Entonces, ¿para qué vas al médico? Así igual es la cena.
no tiene ese propósito. Tenemos que venir a la cena para ser rehabilitados, para tener vitalidad. ¿Ok? Otro ejemplo, un oficial de un banco que le dice a alguien que necesita un préstamo, consigue algo de dinero y luego ven a verme y te voy a ayudar. Doesn't make sense, ¿verdad? Así es la gente que no quiere venir a participar de la cena. Están necesitados, aquí está lo que necesitan y aún no vienen. Sí. La tercera, un cocinero que le dice a una persona con hambre, sube de peso primero y después te daré una cena. No es lógica, ¿verdad? Bueno, para que miren que no es lógico no venir ante el Señor, postrarte ante Él y participar de la cena del Señor juntos. Mira, la mesa del Señor es el lugar exacto para la persona que está luchando con el pecado. ¿Ok? Para los que luchamos contra la tentación o contra las tendencias de la carne. Este es el lugar perfecto para eso. Porque es aquí donde podemos decir, Señor, te necesito desesperadamente en mi vida. ¿Ok? Aquí es donde puedes hacer todo eso. Comemos de su cuerpo y bebemos de su sangre sabiendo que somos perdonados. Amén. No porque no somos perdonados, sino porque sabemos, estamos seguros de que somos perdonados y somos mirados justos ante los ojos de Dios. ¿Ok? Ahora le damos gracias al Señor y celebramos lo que hizo por nosotros en la cruz. Ahora los que no valoran la cena del Señor, dice, por eso hay personas débiles, personas que están enfermas, e incluso hay unas que han muerto. Si no fuera delicada la cosa, Pablo no hubiera escrito estas palabras. Tenemos, y es importantísimo, ser parte de la comunión de la iglesia en sí. Y cuando tengamos esa comunión en la cena, también ser participantes. Así de importante es. ¿Ok? Amén. 31-34 dice, pero si nos examinamos bien a nosotros mismos, no se nos juzgará. Pero siendo juzgados, somos disciplinados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Aún el Señor es misericordioso, mira. Aún si no vienes a la cena del Señor, ¿ok? Te va a disciplinar y van a pasar cosas en tu vida, ¿ok? Para que te acerques más a Él. ¿Por qué? Porque eres su hijo, porque eres su hija. Y al padre, al que tiene como hijo o hija, lo disciplina. Sí, Por eso te pasa lo que te pasa a veces, por eso me pasa lo que me pasa a veces. ¿Ok? El pastor no está absuelto de estas cosas. También él pasa por cosas feas, hermanos. Porque también a veces el pastor no es obediente. Pero tenemos que seguir adelante. Amén. ¿Ok? Vamos a caer. Pero dice, el justo no se queda en el piso. El justo se levanta cada vez que cae. ¿Ok? 33 y 34 dice, así que hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguien tiene hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Los demás cosas las pondré en orden cuando llegue. ¿Había más problemas todavía? ¿Verdad? Y hay problemas todavía en la iglesia que solamente las vamos a poder resolver leyendo la palabra de Dios. Amén. ¿Ok? Pablo advierte enérgicamente a la iglesia de Cristo que se
acerque a la mesa del Señor de la manera que les había enseñado cuando estaba con ellos. ¿Ok? Correctamente, en unidad. Que no se sintieran condenados por ella, ni que la ignoraran, ni que la trataran tal a la ligera. Que no sea una cosa que nomás dices tú, hoy vamos a tener otra vez la cena del Señor. No, que en tu corazón sepas exactamente lo que está pasando. Que tengas ese tiempo para examinarte a ti mismo y comer y beber de la copa. Voy a terminar con esto, hermanos. Y estoy un poquito más temprano para celebrar de la cena. Amén. ¿Ok? Esto es lo que quiero que hagas, dice Jesucristo, al recordarme. Venir en comunión. Así es como me honras. ¿Ok? ¿Necesitas vitalidad? Es en mi casa donde yo pongo todo a tu disposición. Y fácilmente, gratuitamente, Él lo da. Así se entregó Él. Amén, aleluya. Entonces, ahora sabiendo cuán importante es participar de esa cena, ¿cuántos quieren participar? Amén. Amén, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es nuestro Señor. Porque es nuestro Dios. Porque se entregó. ¿Se nos fueron unos? ¿Se fueron al baño? Se perdieron los 30 de historia. Oh. Dame uno. Cuando le damos toda nuestra atención al Señor, cuando le damos todo nuestro esfuerzo, pasa esto como pasó con Pablo. El Señor se revela en tu vida. El Señor te enseña misterios que nadie más entiende, que nadie más comprende. Esa es una de las razones por las cuales debemos de venir a la mesa y entregarnos todo. ¿Ok? Sabiendo que es allí donde vamos a recibir esa fuerza que necesitamos para seguir adelante, hermanos. ¿Cuántos pueden decir que la vida es difícil? ¿Verdad? ¿Cuántos pueden decir que a veces no aguantamos los problemas en nuestras vidas? Que a veces no aguantamos lo que está pasando. Bueno, entonces, ¿por qué no venimos? ¿Por qué no venimos a la mesa del Señor? ¿Por qué no venimos a los pies de Dios y pedirle, Señor, ya no aguanto? Aquí es donde lo podemos hacer. Vamos a tomar un momentito en silencio para hacer lo que dijo Pablo, examinarnos hoy nosotros mismos y luego comer de esa cena y beber de ese vino. Amén. Amén.
Ahora sí, dice el versículo 23, porque yo recibí del Señor la enseñanza que también les he transmitido, que el Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, la noche en que fue entregado, la noche en que iba a morir, la noche donde fue traicionado por uno de sus discípulos, aún estaba pensando en ti, en mí. Dice en otro pasaje que él fervientemente deseaba comer esa cena con sus discípulos. Y todavía les dio una promesa para ellos y para nosotros. Dice, y no la beberé más hasta que la bebamos juntos en el reino de Dios. Hermanos, vamos a celebrar esta cena en frente de Él otra vez. Por eso Él quiere que lo sigamos haciendo para recordar. Dice, tomó el pan, tomen su pan, y habiendo dado gracias, Él dio gracias a su Padre. Él dio gracias a Dios. Lo partió. Recuerden que era un pan que se compartía con todos, un pedazo grande. Entonces se compartía ese pan con todos en unidad. ¿Ok? Dice, lo partió y les dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido, y hagan esto en memoria de mí. Amén. Hagamos esto en memoria del Señor, hermano. Amén. Igualmente importante de su sangre derramada en ese calvario. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Él se quedó sin ninguna gota de sangre. Han hecho estudios médicos que estudiaron la muerte de Jesucristo. Y esto es algo increíble. Hallaron que Él no murió porque no tenía sangre. Él murió de un corazón roto. Él murió por el dolor de la humanidad. Dice que cuando le dieron con esa lanza en su costado, que brotó la última sangre que quedaba mezclada con agua. Quiere decir que su corazón se le explotó, se abrió completamente. Él estaba preparado para sufrir, hermanos. No murió porque lo golpearon, no murió porque perdió su sangre, murió porque era necesario. ¿Se acuerdan antes del diluvio que dijo el Señor? Me arrepiento, me duele que estas gentes se porten así, que nada más estén pensando en el pecado, que nada más estén pensando en sus deseos, en lo que les dicta la carne. Por eso murió el Señor, para que no más hubiera diluvio, para que no más hubiera castigo para la humanidad. Dice, asimismo, Héctor, ¿me das una ayuda? Dice, asimismo, tomó también la copa después de haber cenado,
después de haber cenado, y dijo: esta copa, este se vino rojo como vino, para asimilar esa sangre que fue derramada, ¿verdad? Dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Cada vez que bebas esta copa, recuerda qué fue lo que se pagó para que tú fueras salvo. Toda onza de sangre en su cuerpo fue derramada. Dice: todas las veces que coman este pan y beban esta copa, anuncian, la muerte del Señor hasta que venga. Este no es el fin. Él va a venir. Tal vez esta sea la última vez que comamos la copa aquí. Tal vez la siguiente es con Él, en su presencia. So, bebamos esta copa. Y demos gracias a Dios. Pongámonos de pie. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Pero más que nada, gracias por tu sacrificio. Gracias, Señor, porque en esa cruz cumpliste el propósito de traer salvación a todo el mundo, de una vez por todas, Señor. Padre, bendice a mis hermanos, bendice sus hogares, bendice a estos nuevos bebés, Señor. Bendice a las nuevas mamás, los papás, Señor, a la familia. Bendícelos, Señor, que no falte nada. Porque no va a faltar salvación, porque hasta eso proveíste, Señor, por cada uno de nosotros. Te damos gracias, te damos toda la gloria y toda la honra. Y el pueblo de Dios dice: Amén. amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén.